Bienvenidos. La Casa Blanca anunció este viernes nuevas medidas para abordar la seria problemática de este masivo número de niños inmigrantes que llegan al país, a Estados Unidos, por la frontera sur. Entre las medidas está la apertura de más centros para albergar a los menores y a sus familias. Este tema también fue abordado por el vicepresidente Joe Biden en su visita a Guatemala en el día de hoy. Nos enlazamos vía telefónica con nuestra reportera Romina Ruiz Goiriena, que está en Ciudad de Guatemala, con los detalles. Buenas tardes, Romina. Esto es parte de un primer plan, ¿no? De tener todos estos refugios para ellos, pero la idea final, ¿cuál es? Buenas tardes, Guillermo. Sí, la primera parte fue tener todas estas reuniones, pero acabo de salir de un briefing con el vicepresidente Joe Biden, donde nos acaba de informar que el plan a mediano y a largo plazo es deportar a todos estos niños migrantes no acompañados, que en estos momentos hoy decidió el gobierno estadounidense despachar jueces, despachar abogados, despachar a todos estos centros para agilizar todo el proceso de regreso y de repatriación a sus países de origen, que serían en su mayoría Guatemala, El Salvador y Honduras. Comparemos ahora estas palabras que decís, Romina, con respecto a la expectativa que tenían las autoridades de Guatemala. ¿Qué nos puedes decir de eso, la expectativa que ellos tenían? Bueno, el presidente Otto Pérez Molina sí utilizó esta oportunidad para hablar de la importancia de cómo ellos creen que debe de haber una reforma migratoria en Estados Unidos y pedir algún tipo de visa temporal. Escuchemos al presidente Otto Pérez Molina, Guillermo. ¿Cómo no? Nosotros como guatemaltecos apoyamos los esfuerzos que ha estado realizando el gobierno de Estados Unidos, personalmente el presidente Barack Obama y el vicepresidente Joe Biden, quienes han estado impulsando la reforma migratoria que sabemos depende del Congreso de la República. Mientras estos esfuerzos se están dando, yo le propuse al vicepresidente que contemplaran la posibilidad de poder realizar programas de trabajo temporales, los cuales permitan que vayan por un tiempo y regresen guatemaltecos. Sin embargo, el vicepresidente Joe Biden habló de la responsabilidad compartida de ambos países. Escuchemos al vicepresidente Biden. Sin embargo, yo quiero hacer hincapié en lo siguiente. Los Estados Unidos reconocen que una parte importante de la solución de estos problemas es el de enfrentarnos a las raíces, a las causas principales de esta inmigración. En primer lugar, sobre todo la pobreza, la inseguridad y la falta, la ausencia de un Estado de Derecho, para que la gente pueda permanecer y vivir a plenitud en sus propias comunidades. Para que no sea para que un padre, una madre no ponga en las manos de una red criminal a sus hijos diciendo llévatela a los Estados Unidos. El vicepresidente también anunció que nuevos programas y muchísima más asistencia a Centroamérica, entre ellos 160 millones de dólares nuevos para la seguridad ciudadana. Esto es todo hasta el momento desde la ciudad de Guatemala, Guillermo. Gracias, Romina Ruiz Goiriena, por el completo informe desde Ciudad de Guatemala. El tema de los menores que migran a Estados Unidos solos continúa en los titulares internacionales, sin duda. Uno prende el televisor de cualquier estación internacional y el tema está allí entre las primeras notas del noticiero. La presencia del vicepresidente de Estados Unidos, Joe Biden, en Guatemala vino con anuncios, como recién nos decía Romina. Vamos a dialogar sobre este tema y esta última instancia con el señor embajador de Guatemala en Estados Unidos, Julio Ligorría, ver la perspectiva desde el país. Embajador, bienvenido, buenas tardes. Hola, Guillermo, muy buenas tardes, saludando aquí desde Ciudad de Guatemala. La reacción sobre lo que dijo el vicepresidente Biden, porque, señor embajador, primero venía el viento como que se iba a contener a estos niños al llegar a Estados Unidos, y ahora, mediano y largo plazo, la respuesta es: van a ser deportados. Bueno, mire, vamos a ver, esto hay que analizarlo un poco más a fondo porque no es exactamente lo que se habló. Evidentemente, si un niño llega en condiciones en donde no va a encontrar
por ejemplo, un proceso de reunificación familiar porque la familia no se encuentra en los Estados Unidos y el niño llega indocumentado y no tiene el permiso, pues de conformidad con las leyes de los Estados Unidos, el niño va a sufrir evidentemente un proceso de deportación, como eventualmente se han sufrido. De hecho, por esa razón, la primera dama de Guatemala, Rosa Leal de Pérez, ha preparado dentro de su estrategia albergues de reintegración y de reinserción de estos niños que llegan a los Estados Unidos como niños no acompañados. Aquellos que dicen, bueno, es un problema de Guatemala porque los niños se van del país hacia allí, también les podemos decir que Estados Unidos, al tener esta actitud, acepta que es una responsabilidad compartida, ¿no? ¿Cuánta responsabilidad siente Guatemala en el inicio de esta problemática? Total, mire, vuelvo y repito, y lo he dicho en otras oportunidades muy gentilmente, gracias a CNN, esta es una responsabilidad compartida. El problema es un problema regional que al menos involucra a 5 países. Estamos hablando de El Salvador, de Honduras, Guatemala, México y los Estados Unidos. Y los 5 representantes de los países que estuvieron presentes hoy, tanto en la reunión bilateral con el presidente Pérez y el presidente Biden, como en la multilateral, todos aceptaron que hay una responsabilidad compartida, que no hay una sola causa específica, dígase, la violencia, no es cierto. Hay otras causas, como la falta de oportunidades, causas estructurales que son las que hay que atacar para que en efecto esto pueda cambiar y las condiciones puedan mejorar y la gente, los niños dejen de emigrar. Cuando un niño vive en pobreza, vive en miseria, vive sin programas de prevención de salud, sin un buen acceso a la educación y que cuando quiere integrarse a un mercado laboral no encuentra trabajo, su opción es migrar. Entonces, eso es una causa estructural que se comprometieron todos a atacar o a enfrentar de una mejor manera. Y yo siempre lo he dicho, esta es una crisis y toda crisis tiene una oportunidad. Y yo creo que esta es una gran oportunidad para recomponer una serie de protocolos que por alguna razón durante mucho tiempo no hemos atendido los países, pero tampoco lo hemos atendido en el marco de la relación bilateral con Estados Unidos. Hay un par de ideas que me surgen en la mente. En primer lugar es el tema de los niños. Pienso en estos chiquitos solos atravesando varios países, en este caso de Guatemala hacia México, de México hacia Estados Unidos, con los riesgos que ello implica, con el miedo que esos niños pueden tener. En este tren que se le llama La Bestia, por ejemplo, el riesgo que tienen estos niños y al ser también víctimas de tráfico humano, por ejemplo, para mencionar algunos de los temas. Y por otro lado digo, tal vez Estados Unidos podría ser como en el pasado lo hizo, invertir en estos países que necesitan una mano para que no vea la gente la necesidad de salir hacia Estados Unidos, dada la brecha económica existente entre esta potencia y los demás países hacia el sur. Es correcto lo que dices, Guillermo, y en efecto, también se habló de inversiones. También se habló de inversiones de los Estados Unidos, no únicamente de cooperación bilateral. Se les dijo que estos países, dentro del marco del DIR-CAFTA, están todas las bases legales e institucionales para que pueda fluir el intercambio de inversiones entre los Estados Unidos, la región centroamericana y México. Están dándose las condiciones en el ámbito, por ejemplo, de la energía, del gas natural, para que pueda mejorar la matriz energética de estas regiones, para que puedan ser más competitivas, para que puedan venir inversiones en manufactura. Esas son precisamente los grandes temas a los que se abordaron el día de hoy. Pero por otro lado, en relación a los niños, el vicepresidente Biden fue muy preciso y muy enfático al decir que la prioridad del gobierno de los Estados Unidos, por sobre cualquier otra consideración, era la seguridad y el bienestar de esos niños. De tal suerte que no solamente han apropiado una cantidad muy importante, según mencionó, $2 billones para la atención y para mejorar albergues, sino que también el Departamento de Defensa ha puesto a disposición de Homeland Security y de la patrulla, el Border Patrol en los Estados Unidos, albergues mucho mejor acondicionados para que estos chicos puedan estar dignamente mientras los procesos de reunificación o de deportación se generan. Además porque, como usted decía, la patrulla fronteriza enfrenta no solo la seguridad de los niños o la responsabilidad de la persona que cruza la frontera, sino también el problema del otro lado, porque han cambiado tanto a lo largo de los años el tema de la percepción de aquella persona estadounidense que vive en la frontera y que asocia a la inmigración ilegal
con el tráfico de drogas, que además los niños o los inmigrantes ilegales corren el riesgo de ser blanco de ataques solamente por esa razón. Ni siquiera mencioné el tema de los coyotes a los que hay que pagarles, por todo el negocio que hay detrás de esta historia. Me quiero aferrar nuevamente, usted dijo recién 2 billones o 2 millones de dólares para la reparación de los albergues. Dije 2.000 millones, 2 billones, hombre. Es decir, 2 billones en términos americanos, 2.000 millones en idioma español. Es un montón de dinero. Por lo menos muestra un poco que Estados Unidos reconoce que es un problema serio y que además tiene que preocuparse por la estabilidad y la salud de estos niños. El último punto que quiero abocarme es el tema de las remesas. Un tema importante para cualquier país latinoamericano, el dinero que viene de Estados Unidos que envían los familiares al país de origen. Es muy significativo dentro del Producto Bruto Interno de algunos países. Ese dinero, si no existiera, habría un agujero muy importante. Entonces los países reconocen también que ese es un ingreso muy importante y que cuidado con el mensaje que se manda que es bueno tener un inmigrante en Estados Unidos porque manda dinero, ¿no? No, por supuesto. En el caso de Guatemala, 5.000 millones de dólares al año, un poquito menos o por ahí del 12% del Producto Interno Bruto. O sea, se dice fácil, pero como tú bien mencionas, Guillermo, son cantidades muy importantes que le dan activación y movimiento a las economías domésticas. Quisiera mencionarte algo más que creo que es importante. Sí. Tuvimos el privilegio también de tener aquí al secretario de Gobernación de México. Fue realmente muy importante contar con la presencia de él, tener a todas las autoridades al más alto nivel reunidos, viendo y enfocándose sobre el tema de la migración, sobre el tema de las causas estructurales. Vuelvo y repito, no es una sola causa, son muchos factores los que inciden para que el niño o la familia o la persona adulta migre hacia los Estados Unidos. Entonces, el haber podido escuchar las reflexiones del presidente Sánchez Serén, del ministro de la Presidencia de Honduras, Hernández Alcerro, del vicepresidente Biden y del secretario Osorio, el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio de México, pues fue muy importante. Por supuesto, las reflexiones del presidente Pérez Molina, muy valiosas también. Realmente se vivió una experiencia muy positiva alrededor de un problema sumamente serio. Y yo te diría, el balance 100% positivo, una compenetración de todas las autoridades y principalmente una voluntad política expresada y demostrada por los principales actores políticos de estos 5 países. Y que se dirija siempre al bienestar de los niños porque es un problema humanitario, embajador, y es responsabilidad de todos, absolutamente de toda la sociedad. Lo vamos a molestar más adelante para ver cómo es el avance, cómo todas estas palabras se convierten en hechos. Lo comprometemos a que nos visite nuevamente y le agradecemos muchísimo al haber participado esta noche. Muchas gracias, Guillermo. Que tenga buena noche. Era Julio Ligorría, embajador de Guatemala en Estados Unidos, en diálogo con nosotros. Gracias, embajador.